Él es tu ayudador. Él es tu torre fuerte. Él es tu bálsamo para el alma. Vamos a estar pasando, mis hermanos, al consejo de la palabra del Señor en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Libro de Eclesiastés en su capítulo 10. Vamos a estar leyendo los dos versos. Amén. 8 al 10. Mis hermanos, les voy a pedir a la hora de leer que nos pongamos de pie porque la palabra del Señor se lee de pie. Amén, hermanos. Y la palabra del Señor dice así, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que hiciere hoyo, caerá en él. Al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Quien corta piedras, se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. Si se embotare el hierro, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Usted inclina su rostro, levanta su mano derecha, mis hermanos, y dice: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, estamos delante de tu presencia, rogando que tú estés hablando a mi espíritu. Habla, Señor Dios Todopoderoso, porque mi corazón te escucha. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siéntense en esta hora. Estamos saludando a todos aquellos mis hermanos y nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de las plataformas digitales. Mis hermanos, como es Facebook, Spotify, YouTube, mis hermanos, estamos saludando y bendiciendo su vida para la gloria y la honra del Señor. Amén. La palabra del Señor, mis hermanos, está diciendo aquí en el libro de Eclesiastés: el que hiciere hoyo, caerá en él, y el que aportillare el vallado, le morderá la serpiente. Vamos a estar, hermanos, compartiendo bajo este principio de quitar portillos y me mordió la serpiente. Amén. Esto es muy interesante. Este es mi tercer planteamiento acerca de esta parte de la Escritura. Estábamos viendo esta parte de la Escritura allá en la iglesia Monte Tabor en un discipulado, mis hermanos, y precisamente, hermanos, vamos a estar definiendo en esta hora, vamos a estar entrando en algunas definiciones, mis hermanos, acerca de qué son los portillos. Amén. ¿Qué son los portillos, mis hermanos? Los portillos viene siendo toda aquella protección que Dios pone en sus hijos, en sus llamados, mis hermanos, en sus escogidos, en la gente que Dios ha llamado, que ha perdonado, que ha limpiado, mis hermanos. Aquella protección que usted y yo sentimos muchas de las veces, incluso que es la misma presencia de Dios. Amén. Los portillos, mis hermanos, son los elementos divinos que Dios pone alrededor de sus hijos a manera de protección, para que les brinden bendición. Amén. Para que esos portillos estén brindando al Hijo de Dios todos los atributos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Como es la bendición. O sea, también hay portillos de bendición. Hay portillos de provisión. Hay portillos de sanidad. Hay portillos de alegría. Hay portillos de gozo. Imagínense usted, mis hermanos, si usted quita uno de esos, ¿qué va a suceder? Entonces vienen, hermanos, muchas de las cosas, muchas de las situaciones. Y aquí, mis hermanos, pónganme ustedes mucha atención, porque los portillos son todos los elementos divinos que el Señor pone alrededor de sus hijos, de sus hijas, de las familias, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí es donde vienen muchas preguntas. Ahí es donde usted, hermano, se va a estar haciendo muchas preguntas, o se ha hecho. Si yo sirvo a Dios, ¿por qué entonces el Señor no me ha contestado lo que yo le he pedido? Si yo le sigo, si yo le oro, si yo le busco, si yo canto, si yo leo Biblia, ¿por qué no vienen las respuestas a mi vida? ¿Por qué no el Señor no me ha
dado esa provisión? ¿Por qué no me ha dado la sanidad? ¿Por qué no he sanado de mi hígado, de mi páncreas, de mi corazón, de mi hipertensión? Mis hermanos, ¿cuántas cosas a veces como cristianos nos estamos preguntando y muchas de las veces pensamos y decimos, ¿verdaderamente Dios existe? Yo sé que Dios existe y le alabamos y decimos que alabamos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo escudriña, pero muchas de las veces lo que yo le he estado pidiendo no viene. Y hermanos, precisamente este planteamiento que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con las preguntas que usted se hace. Amén. Con las preguntas que usted se hace. Número 1, tenemos que saber que Dios, mis hermanos, no es hombre. Amén. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él se lo va a cumplir. Y la siguiente pregunta que usted me hizo en este momento, hasta aquí escuché, pero ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo me va a contestar? Si yo le he pedido mucho, cuando a mí me hablaron del Señor, me dijeron, es que pídele mucho a Dios. Y yo le he pedido mucho a Dios, hermano. Mis hermanos, muchas de las veces, el Hijo de Dios, el cristiano, el perdonado, el lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, el que ha creído en Dios, el que lee Biblia, el que viene al culto, muchas de las veces estamos quitando portillos. Y la causa, mis hermanos, por la cual muchas de las veces las peticiones no han sido contestadas, es porque ya arrancamos un portillo y ya se nos metió la serpiente. Amén. La serpiente ya mordió, mis hermanos. Usted dice, bueno, hermano, no la serpiente significa Satanás. No la palabra del Señor, mis hermanos, en todo aspecto, en toda situación, en toda parte de la Escritura, dice que la serpiente es símbolo de Satanás. La respuesta es sí. Y entonces usted dice, bueno, ¿por qué entonces ya se metió Satanás? Y no que soy hijo de Dios. Mis hermanos, si usted quita uno de los elementos, mis hermanos, que acabamos de decir, mis hermanos, si usted abre puertas, en pocas palabras, si usted quita uno de los portillos de protección, el enemigo se va a meter. ¿Y cómo es eso, hermano, que yo quito portillos? ¿Cómo es esa parte? Yo siento que vivo mi vida de una manera normal. Yo siento que como cristiano camino bien, camino derecho, alabo a Dios. Me dicen que yo ofrende y yo ofrendo, que yo diezme y lo hago. ¿Cómo es que yo puedo quitar un portillo de ese tipo? Mis hermanos, podemos estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 21. Amén. Libro de Números, capítulo 21, mis hermanos, vamos a estar leyendo esta parte de la Escritura. Y en esta parte vamos a estar entendiendo muchas cosas. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Amén. Se desanimó el pueblo por el camino. Y cuando se desanimó el pueblo, mis hermanos, entonces empezaron a suceder muchas cosas, ¿verdad que sí? Antes de que no se desanimaran, no sucedían cosas como las que sucedieron después. Primero viene el desánimo. Amén. Primero empiezas a ver cosas, empiezas a escuchar cosas, empiezas a ver lo que no debes de ver, empiezas a pensar lo que no debes de pensar, empiezas a oír lo que no debes de oír, y entonces viene el desánimo. Hermanos, porque existen muchas formas de que la serpiente mata. A las gallinas, hermano, la serpiente les empieza a soplar. Les empieza a aventar unos soplidos ahí. Y las gallinas empiezan a dormir, les empieza a dar sueño. Les empieza a dar sueño, les empieza a dar pereza. Empiezan a pensar que el culto ya es aburrido. Empiezan a pensar que la Biblia ya es un libro antiguo. Empiezan a pensar que en la iglesia es pura pedidera de dinero. Empiezan a pensar
mis hermanos, que la iglesia ya les empieza a quedar un poquito lejos, que es puro culto y culto. Mis hermanos, hay gente que dice, bueno, nada más puro culto y culto. Vas el martes, te metes ahí el martes, el jueves, el miércoles, el domingo, y todavía estás ahí el sábado. A ver, todavía estás ahí. Mis hermanos, yo le digo a la iglesia, si todos los días peca usted, amén, si todos los días peca usted, mis hermanos, entonces todos los días tiene que arrepentirse. ¿A poco no? O si peca en un lapso, en una labor de trabajando, ahí se allana todo, ahí todo se empareja. Mis hermanos, usted va amontonando. Amén. Usted dice que yo tengo que trabajar porque tengo que comer. Está perfecto. Yo no le estoy diciendo que no coma, ni trabaje, ni nada. Mis hermanos, le estoy diciendo, si peca, si piensa mal, si empieza, mis hermanos, con pensamientos raros, usted tiene que ir con el Señor. Amén. Porque ya traemos, mis hermanos, nosotros, precisamente los genes de pecado, dice la palabra del Señor, desde Adán. Amén. Dice la palabra del Señor que el primer hombre y la primera mujer dejaron entrar el pecado, infectaron la generación, infectaron toda la humanidad, los hombres, las mujeres, mis hermanos, traemos en los genes desobediencia. Amén. Traemos pecado, mis hermanos. No me diga que no. En el nombre de Cristo Jesús, por lo tanto, mis hermanos, tenemos que ir a Cristo todos los días. Todos los días tenemos que ir a Cristo. En el nombre de Jesús, mis hermanos, si el mismo Señor Jesucristo oraba todos los días, ¿quiénes somos nosotros para orar 5 minutos si queremos que el Señor mañana nos conteste? Nos dé los millones de pesos que estamos pidiendo. Nos dé el trabajo, nos dé, mis hermanos, lo que hemos estado pidiendo. Tenemos, mis hermanos, que pagar el precio del esfuerzo. Amén. Los portillos, mis hermanos, tienen que ver con un grado de esfuerzo. Un portillo, hermano, usted no lo clava sobre la arena, ahí a 5 centímetros de profundidad. Usted rasca y le pone piedras y le pone concreto y le pone, ahí va por cosas hasta que quede bien macizo, ¿no? Amén. Entonces, mis hermanos, la vida cristiana, el caminar con Dios, representa un grado de esfuerzo. Amén. Tiene usted que esforzarse. Tiene que esforzarse. A veces tenemos que pararle a la cuchara. Tenemos que pararle a la lengua también. ¿Verdad que sí? Si el hermano, si la hermana, si lo que sea, mis hermanos, que se arregle con el Señor. Amén. Que se arregle con el Señor. Yo no me voy a contaminar. Amén. Yo no me voy a contaminar si el hermano, si la hermana, si lo que sea. Mis hermanos, yo no voy a perder mi salvación por ellos. ¿Verdad? Porque en cuanto nosotros vemos hacia abajo, dejamos de ver al Todopoderoso. Dejamos de ver el propósito. Dejamos de ver a Cristo. Dejamos de ver al blanco perfecto, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Y eso no vale la pena. Amén. No vale la pena nada. Si él camina chueco, si ella, si se tropieza, si se cae, si lo que sea, usted tiene que caminar derechito. Amén. Solo mirando al cielo, mis hermanos. Usted contempla el cielo en la noche, mis hermanos, y es una hermosura el cielo. Amén. Veía yo en esos días los luceros, mis hermanos. Antier veía como en la parte de abajo está un árbol de chicozapote ahí. Y yo le preguntaba al Señor y el árbol se movía. Y el árbol se movía. Yo decía, Señor, ¿tú estás aquí? ¿Estás aquí en este momento? Y el árbol se movía más. Mis hermanos, imagínese usted, solamente el que no tiene raciocinio piensa que el Señor no existe. Pero yo le preguntaba al Señor y decimos, al buen entendedor, pocas señales, ¿verdad? Pocas señales. Gloria al Señor, mis hermanos. Y precisamente decíamos, hermanos, aquí en la palabra del Señor, fíjese usted, ¿por qué les mordió la serpiente al pueblo de Dios? ¿A quiénes le mordió la serpiente? Digo usted, al pueblo de Dios. ¿A quiénes le mordió la serpiente? Porque ahí no dice que le mordió a los egipcios, que le mordió a otro pueblo. Ahí eran los hijos de Dios, ¿no? Los que Dios había llamado, los que Dios había escogido, los que Dios les había prometido. ¿A cuántos el Señor les ha prometido en esta hora? Hay gente que Dios no le ha prometido. No les ha prometido nada. Amén. Hay gente que sí, pero hay gente que no.
Hay gente que dice, bueno, hermano, a mí no me lo ha prometido. Ahí está escrito, pero a mí no me lo ha dicho. Mis hermanos, si aquí dice la palabra del Señor, yo lo creo. Entonces, mis hermanos, para que estas líneas de la palabra del Señor, de la Biblia, se cumplan, hagan un efecto en mi vida, yo tengo que creerlas. Amén. Creer a aquel que dijo, yo te prometo. Amén. Libro de Deuteronomios, capítulo 28, y serás bendito tú. Aquí le está hablando, y serás bendito tú en tu salir, en tu entrar. Serán benditas las crías de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Amén. Serás bendito en todo, tú en la ciudad, en el campo. Serás bendito, tu arteza de amasar, mis hermanos. El fruto de tu vientre para mis hermanas las mujeres. Gloria al Señor. Mis hermanos, el Señor le está hablando a sus hijos, a su pueblo. Si lo crees, todo es posible en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, esta palabra yo no sé para quién sea. Amén. Yo no sé para quién sea esta palabra en el nombre de Jesús. Si Dios te ha prometido, mis hermanos, Él te lo va a cumplir. Por eso el Señor dice, no quites portillos, no los quites. Amén. Siempre créeme, dice el Señor, siempre esfuérzate. Dios, mis hermanos, nos está diciendo, el Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos, Él nos está diciendo, yo hago todo, hijo, hija mía, yo hago absolutamente todo. Pero hay cosas que yo no las hago, dice el Señor. Usted dice, hermano, pero no que Dios es todopoderoso, no que todo lo puede. Hay cosas que te corresponden a ti hacer. Amén. Hay cosas que a usted le corresponden, mis hermanos. Gloria al Señor. Yo puedo orar por usted, mis hermanos, pero usted no puede estar ahí viendo ahí televisión todo el día y rascándose la barriga, ¿verdad? Mis hermanos, no va a suceder nada. Gloria a Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que orar. Amén. Yo, mis hermanos, con mucho gusto oro por usted en el nombre de Cristo. Cuando Dios le dijo a Josué, yo te voy a esforzar. Tú no te preocupes, le dijo el Señor a Josué, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí le dijo? Le dijo, tú dedícate a ver Netflix. Le dijo a Josué, consígate un costal de palomitas, le dijo, ¿verdad? De nachos con queso. Y tú no te preocupes, yo voy a hacer todo por ti, ¿verdad que así le dijo? ¿No le dijo así? Le dijo, esfuérzate. Le dijo, esfuérzate, le dijo, toma fuerzas, le dijo. ¿Por qué le dijo esfuérzate? Si estaba fuerte Josué, si Josué cantaba, si Josué leía Biblia, si Josué, hermanos, apoyaba a la iglesia, ¿por qué le decía esfuérzate? Porque los ánimos de Josué, mis hermanos, Dios los había visto que ya estaban declinando. Ya le costaba ir a Josué al templo. Gloria al Señor. Soy filosofando, mis hermanos, los que no leen Biblia no me crean mucho. A Josué ya le costaba, mis hermanos, levantar los pies y decía, es que hoy hay que ir al culto. Y luego, pues no tengo para el diezmo. Mejor no voy. Sí, mejor. Yo creo que Josué decía, y la familia decía, pues mejor quedémonos a comer cochito el día de hoy. Cochito en barbacoa, yo creo que está bien. No hay ningún problema, ¿verdad? Mis hermanos, el Señor le dijo a Josué, anímate. Tú anímate. Amén. Tú buscas los elementos, lee mi palabra, ven oración, ven y platicamos. Ajá. Y eso te va a fortalecer. Eso te va a traer ánimo. Gloria a Dios. Eso te va a traer ánimo, mis hermanos, en el nombre de Cristo. Le dijo, anímate, esfuérzate. Y luego, ¿qué más le dice? Sé valiente, mis hermanos. Gloria a Dios. Esos elementos le corresponden a usted y a mí. Gloria a Dios. Tenemos un Dios poderoso. Pero esas cosas, mis hermanos, las tenemos que hacer nosotros. Dice el Señor, tú da el primer paso, yo restauro lo siguiente. Yo voy a restaurar tu corazón. Yo voy a restaurar todo tu ser entero.
dice el Señor, porque yo sé lo que el adversario ha hecho en tu vida. Yo sé que te ha mordido la serpiente a muchos. Por eso que el Señor me dijo en esa hora, a muchos de la iglesia Betel ya les mordió la serpiente. Ya están mordidos por la serpiente. Dice el Señor Dios Todopoderoso, me tienen que mirar a mí, dice el Señor, para que sanen. Amén. ¿Verdad que sí? ¿Sí saben de qué les estoy hablando? ¿Verdad que sí? Dios le dijo a Moisés, al pueblo le empezaron a morder las serpientes, mis hermanos. Amén. Dice que salieron serpientes de todos lados y los empezaron a morder. Les empezaron a inyectar el veneno. Los mordieron a todos. Y usted dice, hermano, ¿los mordieron si eran hijos de Dios? Si eran hijos de Dios, ¿por qué los mordieron? Mis hermanos, Dios permite. Amén. No las manda, pero Dios permite muchas de las veces, mis hermanos, que sí llegue el desánimo a nuestra vida. Amén. Que sí llegue el desánimo a nuestra vida. Porque ¿cómo vamos a agarrar fuerzas? Mis hermanos, ¿cómo vamos a experimentar el poder de Dios? La protección, ¿cómo vas a experimentar cómo Dios te está animando? Cuando estás desanimado, ¿no sientes al Señor que te está animando? ¿No sientes ahí como el Señor te dice, adelante, tú no veas nada? Gloria al Señor. Tú camina como los caballos así y no veas nada. Lo demás, dice el Señor, yo lo veo. Hasta donde yo sé, el Señor no ha llamado a nadie para ninguna otra cosa más que para amarnos los unos a los otros. Amén. Para amarnos. Gloria al Señor. Dice la palabra, amados, si alguno de vosotros está triste, si alguno de ustedes está deprimido, dice el apóstol Pablo, si a alguno de ustedes les falta gozo, oren los unos por los otros. Anímense, dice el apóstol. Gloria al Señor. Anímense, oren los unos por los otros. De eso se trata la iglesia de Cristo. ¿Verdad que sí? Mis hermanos, cuando venimos a la casa del Señor, es para estimularnos en el amor, en las buenas obras, para orar los unos por los otros. ¿Por qué tu cara se ve triste? ¿Por qué te ves desanimado? No te pregunto para que me lo cuentes solo, sino para orar por ti. Amén. Para orar por ti, para orar los unos por los otros, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Somos una familia, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Tenemos que animarnos entre nosotros. Amén. No esperes que alguien venga. Es muy padre. Yo sé que ustedes están muy contentos porque estamos aquí y nosotros porque ustedes están aquí, pero nosotros ya nos vamos. Ya mañana, pasado mañana, ya no estamos. ¿Qué va a pasar dentro de 8 días que no estemos aquí? ¿Qué va a suceder, mis hermanos? ¿Se le va a acabar el gozo? Para que ustedes estén gozosos no necesitan otra cosa más que la presencia de Dios. Amén. Más que la presencia de Jehová, mis hermanos. Seguimos leyendo en esta hora. En el verso 5, se desanimó el pueblo por el camino. Amén. Si usted no se desanima, es porque no camina. Amén. Es porque no camina. Tiene que caminar porque el que camina tiende a desanimarse. Amén. Como dijimos, el que camina, el que avanza, el que obedece, el que trabaja, eso le pasa. Estamos expuestos a eso, mis hermanos. Si caminamos, estamos expuestos a tropezarnos, ¿verdad que sí? Amén. Si caminamos, mis hermanos, estamos expuestos a que se nos entiera una espina en el pie o algo, a cansarnos también, mis hermanos. Pero el Señor dice, yo soy, dice el Señor, el que da fuerzas al cansado, pero también al que no tiene ninguna. ¿Verdad que sí? Fíjese cómo es el Señor de grande, de bueno, de misericordioso, mis hermanos, que Él le da fuerzas al cansado, dice el Señor Dios Todopoderoso. O sea, tú lo único que tienes que hacer es trabajar, caminar, avanzar.
Gloria al Señor. De lo demás es lo de menos. El Señor se encarga. Amén, mis hermanos. Glorifica al Señor. El verso 5 dice la palabra del Señor. Y habló el pueblo ¿contra quién? Habló contra dos personas. Contra Dios y contra Moisés. Fíjense ustedes bien. Amén. O sea, mis hermanos, aquí vienen dos asuntos. El pueblo empezó a pensar mal de Dios. Empezó a decir, es que Dios creo que trae favoritos. Es que como yo no traigo una corbata, hermano, no traigo un saco. Es que como yo no soy pastor. Por eso Dios a mí no me escucha. ¿Verdad que Dios escucha nada más a los pastores? ¿Verdad que sí? Claro que no, mis hermanos. Así no es Dios. Dios escucha a todos. Amén. Porque Dios ve la intención del corazón, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios ve la intención del corazón. Incluso alguien de los que están aquí puede estar orando a Dios y Dios le está escuchando y a lo mejor yo oro y no me escucha. Y traigo una vestimenta diferente. A lo mejor hoy no traje saco. O simplemente traigo un título de X. Mis hermanos, el Señor no me escucha por eso. Amén. El Señor no me escucha porque yo esté predicando en las redes sociales. El Señor no me escucha por eso. Amén. Ni voy a ir al cielo con todo y botas. Mis hermanos, si tengo muchos likes. Tampoco. Amén. Tampoco, eso no es así, mis hermanos. El Señor escucha a todos. Amén. Pero también oye lo que hablamos. Amén. También oye, hermanos, cuando le estamos diciendo, es que yo pienso que Dios no me escucha, es que pienso que Dios esto, aquello. Mis hermanos, es que yo por eso ya no le echo ganas, hermano. Yo por eso ya no coopero. Yo por eso ya casi ni diezmo. Si usted me ve, casi ya vengo y aviento un guisado y me regreso. Mis hermanos, dice la palabra del Señor que también hablaron contra Moisés. O sea, tenemos que tener cuidado. Amén. Si hablamos con hermanos del que está al lado de nosotros, no porque lo vea de alguna manera como usted la quiera ver o lo quiera ver, hermano, debemos siempre amarnos y respetarnos los unos a los otros. Amén. Lo que sea, mis hermanos, lo que sea, gloria al Señor, porque entonces hay problema. Amén. Porque entonces hay problema, porque la serpiente lo que hace es mordernos. Amén. Nos muerde y alguien que la serpiente ha mordido puede caminar normal. Se puede portar normal, mis hermanos. Puede ir a ver televisión sin ningún problema. Se puede comer unas mojarras fritas. No hay ningún problema, no pasa nada. Sigue su vida normal, pero ya está infectado. Amén. Ya está infectado, hermano. Ya sus pensamientos ya no son iguales. Ya no tiene las mismas ganas de congregarse. Ya no se congrega con el mismo gusto, con el mismo deseo. Ya no canta las alabanzas, aquellas alabanzas viejitas que le llenaban. Cuán grande es el Señor. A lo mejor hasta cuando allá se pase lista. ¿Cuántos cantos, mis hermanos, con los que llorábamos, con los que conocimos al Señor? Ya no tenemos el mismo gozo que cuando aceptamos a Cristo, que le queríamos hablar hasta el chucho. Lo evangelizábamos ahí, mis hermanos, y ahora no pasa nada. Parece que escuchamos predicaciones, salimos igual, entramos, vamos, venimos. Mis hermanos, y no pasa nada, porque ya estamos infectados. Y el veneno, hermanos, lo que nos empieza a causar es desánimo. Amén. En el nombre de Jesucristo, por eso el Señor dice, levántate en esa hora, recobra ánimo. Recobra ánimo, dice el Señor Dios Todopoderoso. A la iglesia, hermanos, el Señor dice, recobra ánimo. Anímate, tú anímate. Amén. Tú esfuérzate. Aunque los demás no se esfuercen, tú esfuérzate. Aunque los demás no te acompañen a repartir literatura,
a orar por la gente, tú hazlo en el nombre de Jesús, bajo el orden. Amén. Sométete al orden. Sométanse, dice el Señor Dios Todopoderoso, los unos a los otros. Todos somos iguales, ¿verdad que sí? Solo que sí hay jerarquías. Dice por ahí la palabra del Señor, sométase cada uno a vuestros pastores. Gloria a Dios. A veces no gusta mucho, pero el Señor no dice sométanse a algún otro más. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces Él va a poner a cada uno en su dimensión. Amén. En su lugar. Gloria al Señor. Por lo mientras, mis hermanos, existe un tribunal especial para la gente que servimos a Dios. El Señor no pasa por alto. Gloria a Dios. Cada uno tiene que comerse sus propias consecuencias. Amén. Aunque le duela, aunque llore, aunque grite, mis hermanos, de eso nadie se puede librar. Absolutamente nadie se puede librar de eso. Podemos brincar la justicia del hombre. Amén. Podemos brincar muchas cosas, hermanos, pero Dios nos abre un expediente allá arriba. Dios nos abre un expediente allá arriba. Y ese expediente, mis hermanos, no podemos ni ampararnos, ¿verdad? Ni ninguna figura jurídica cabe ahí, porque Dios es el juez y es el abogado, mis hermanos, y es todo. Gloria al Señor. Amén. Por eso el Señor dice, tú no te preocupes, tú camina. Amén. Tú camina, dice el Señor Dios Todopoderoso. Estamos leyendo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Amén. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua. Amén. No hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan. ¿De qué estaban fastidiados? ¿Qué pasó primero? Primero se desanimaron y después empezaron a ver que el pan de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios ya no llenaba. Era muy ligera, dice. Ese pan ya no me llena. En la traducción, lenguaje actual, dice, este pan no tiene sabor. Este pan no tiene sabor. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pensado muchas de las veces que la palabra del Señor a veces ya no le encontramos sabor? Ya no nos sabe a nada. Ya no nos llena. Porque estás desanimado, estás infectado por la serpiente. Le abriste la puerta, quitaste portillos. Se te metió, te mordió. Y hoy en día, mis hermanos, muchos traen ese problema del veneno que está causando la serpiente. Porque Satanás, mis hermanos, no te quiere matar ahorita. Él no es de los que mata así, mis hermanos, en el momento. Lo que él quiere es desanimarte primero. Amén. La forma en la que él mata, mis hermanos, primero te desanima. Amén. Empiezas a, mis hermanos, a sentir que la palabra del Señor ya no tiene sabor, que las alabanzas son las mismas, que el que está en la alabanza ya se tardó y que los frijoles allá se van a quemar y que quiere llover y voy a ir a meter mi ropa y todas esas cosas que no pasan aquí, mis hermanos, pasan en otro lado, pero aquí a lo mejor no pasan. Amén, no suceden. Amén, tienes que empezar a reflexionar acerca de verdaderamente hay algo que me ha estado estorbando. Traigo el veneno de la serpiente. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué veo cosas? ¿Por qué oigo? Hoy es porque dejaste de escuchar a Dios. Amén. Dejaste de escuchar a Dios. Y usted dice, hermano, ¿cómo se escucha a Dios? Lo escuchas en el Espíritu. Dios sí habla. Amén.
Dios sí habla, te habla tu espíritu, te habla tu alma, te dice, te exhorta, te anima. Dice el Señor, libro de Job, de una o de dos maneras, Dios habla al hombre. Cuando el hombre se recuesta sobre su lecho. Mis hermanos, ¿a cuántas personas de las que están aquí en esta hora, Dios les ha estado hablando? Dios les ha estado hablando. Dios les ha estado diciendo, mis hermanos, y muchas de las veces no queremos accionar. Amén. No queremos obedecer. Rechazamos la palabra de Dios, el consejo de Dios, mis hermanos. Seguimos leyendo en esta hora. El 6. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué envió? Serpientes. Cuando dice ardientes, mis hermanos, está hablando de una cosa venenosa. Amén. En otras traducciones dice serpientes ardientes. Dice que mordían al pueblo. Serpientes feroces. Amén. Serpientes venenosas, hermanos, que mordían al pueblo. Y murió. ¿Qué les pasó? Se murieron. Colgaron los tenis, mis hermanos. Hay gente que usted la ve caminar, la ve sentada, la ve parada, la ve... Pero algo ya murió en su vida. Algo ya murió en su vida. El apóstol Pablo había visto algo como eso y dijo, ¿vosotros corríais bien? ¿Ustedes corrían bien? Dijo. Y la pregunta que él los hizo es, ¿quién les estorbó para seguir corriendo? Si Jesús estuviera aquí parado en esta hora y si te preguntara a ti que estás desanimado y te dijera, ¿quién te estorbó para seguir corriendo? ¿Qué entiendes? ¿El Señor te está preguntando nombres? ¿O te está preguntando causa? Mis hermanos, si Jesús estuviera en esta hora y te dijera, hija, ¿por qué te desanimaste? ¿Qué le contestarías? ¿Fue fulano? ¿Fue Pepe el fontanero? ¿O quién fue? ¿O fue Jacinto el campesino? ¿Eso te está preguntando? Cuando te dice quién, es que no hay quien te pueda desanimar porque Él está contigo. O sea, quiere decir que, mis hermanos, al único que tienes que ver es a Cristo. Amén. Es al Señor Jesucristo, mis hermanos. Por eso dice, ¿quién? ¿Quién nos estorbó para seguir corriendo, para seguir caminando? Dice el Señor. Seguimos leyendo, mis hermanos. Estamos en el 7. Entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos infectados? ¿Quedando viendo cómo muere la familia? ¿Cómo morimos nosotros? ¿Cómo mueren los ministerios? Eso tenemos que hacer. Quedarnos ahí y diciendo, bueno, es que por eso yo ya no hago nada, para que no me digan nada. Mis hermanos, siempre vas a llevar un riesgo. Tienes que levantarte en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, dice el Señor, tienes que restaurar ese ministerio. Tienes que levantarte, dice el Señor, porque ese ministerio, dice que tú tienes, el hombre te lo dio, ¿verdad que sí? Si el hombre te lo dio, hermano, ahí bótalo. No te preocupes. Amén. Si el hombre te lo dio, no te preocupes. ¿Verdaderamente piensas que esa persona te llamó? ¿Que esa persona te aventó, como decimos? No, hermano. Pues entonces camine. Entonces esfuércese. Entonces tome la autoridad de Dios y camine. Tome la vara de la autoridad y adelante en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es eso que usted anda aventando la escuela dominical y avienta todo y se me prepara? Se pone a estudiar, se me pone una corbata y se pone a predicar. Eso es lo que le pasa. Amén. Eso es lo que sucede, mis hermanos, en el nombre de Cristo. Por eso yo le digo, si tú crees que el ministerio, el llamado que tú tienes, la salvación que Dios te ha dado, mis hermanos, el don, los dones que Dios te ha dado, son tuyos o alguien te los pasó,
no te preocupes. En este momento los puedes dejar e irte libre en esta hora. Amén. Pero si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha escogido, mis hermanos, si el Señor te ha llamado para servirle, anímate en el nombre de Cristo Jesús. Anímate. ¿Quitaste portillos? ¿Te ha mordido la serpiente? ¿Se te metió a tu sala, a tu comedor, a tu cocina, a tu casa, a tu vida? En el nombre de Jesucristo, el Señor le dijo a Moisés, fíjese usted más adelante, seguimos leyendo. Entonces el pueblo vino a Moisés. Tienes que ir, tienes que accionar en el nombre de Cristo, amén. Tienes que levantarte, tienes que moverte. Fue a Moisés y dijo, hemos pecado. ¿Eso es grave? ¿Eso es grave, hermanos? No es necesario que vayamos a robar un banco o alguna cosa, o salir del closet. No, mis hermanos, dice que el asunto es que la lengua ya había contaminado, había hecho un contaminadero tremendo. Habían hablado contra Dios y contra Moisés. Amén. Y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Fíjese usted, eso es muy vergonzoso, ¿verdad? Llegar a pedir perdón a alguien, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Dice, hemos pecado. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. También, hermanos, a veces yo no entiendo la palabra. Gloria a Dios para los que la entienden perfectamente. Pero aquí yo no la entiendo. Yo digo, si una serpiente les picó, ¿por qué tuvieron que hacer o por qué Dios dijo, hagan otra serpiente? Segunda pregunta que yo me hacía era, si Dios tiene poder, si es para que hubiera dicho, yo los sano a todos en ese momento. Le hubiera dicho a Moisés, tú nomás sopla. Ya todos son sanos. ¿Dios podía hacer eso? ¿Sí podía hacer eso o no? En alguna ocasión el Señor Jesucristo agarró saliva, ¿o no? Y tierra. Imagínense los procedimientos raros, mis hermanos, y le untó en los ojos. Y yo decía, Señor, ¿eso era necesario? ¿Eso era necesario que me mandaras a hacer una serpiente? Y luego una estatua allí, todo un ritual. Y el Señor dice, era necesario. Dice el libro de Hebreos, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, dice que es una figura. Amén. Es una sombra de lo que iba a suceder. Más tarde, usted y yo, hermanos, mordidos por la serpiente de pecado, infectados, teníamos que ver al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que había muerto por nosotros, mis hermanos, para que nosotros fuésemos sanados del veneno, del pecado y de maldad. Gloria al Señor. Por eso el Señor le dijo, hazte una serpiente. Le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá para la gloria del Señor. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Moisés obedeció y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Y vivía. Tenemos que ver aquel que entregó su vida por nosotros. Aquel que todo lo ha visto. Mis hermanos, aquel que te ha hablado muchas veces en tu desánimo y te ha dicho, anímate,
Dios te ha hablado por muchas personas, incluso hermanos y no hermanos. Amén. Dios te ha hablado de muchas maneras en el nombre de Jesucristo. Tienes que, hermanos, levantarte. Tienes que fortalecerte en el nombre de Cristo Jesús. Restaura ese ministerio. Restaura ese ministerio en el nombre de Jesucristo. Dios, hermanos, a través de Elías, dice que él restauró el altar. ¿Verdad que sí? Fue por piedras, mis hermanos, y empezó a hacer un altar. Yo decía, Elías, con esa envergadura que él tenía de profeta, él podía haber dicho a alguien, traigan piedras, tráiganme 24 piedras aquí. El doble de autoridad que significa, tráigame aquí y luego tráigame aquello. ¿Quién restauró el altar? Elías. Amén. Elías restauró el altar. Es hora, hermanos, es tiempo de que restaures tu vida, tu corazón, tus ministerios en el nombre de Jesús. El Señor por eso nos ha enviado, dice, restaura el gozo, restaura ese gozo que ya no tienes, restáuralo en el nombre de Jesucristo. Algo te picó, algo te envenenó el corazón, la sangre, los genes, ya no eres el mismo, ya no trabajas para Dios, ya no amas a Dios como lo amabas, ya no sigues al Señor, ya no lo buscas como lo buscabas. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Algo te hizo el Señor? ¿El Señor te dejó de bendecir? ¿Te dejó de dar comida? ¿Te dejó de cuidar? ¿Te dejó de dar sanidad? Si eso es así, mis hermanos, está bien. Tienes toda la razón. Pero si es por causa, mis hermanos, de otra situación, tienes que empezar a restaurarte. Tienes que ver a la serpiente. Tienes que mirar a la serpiente que da vida. En el nombre de Jesús. Amén. Para eso fuiste llamado. Para eso fuiste escogido, mis hermanos. Para mirar a la serpiente y para que vivas en el nombre de Jesús. Tú eres una persona, mis hermanos, que ha sido llamada para vivir en el nombre de Jesús, que ha sido llamada para servir, que ha sido llamada, mis hermanos, en el nombre de Jesús, para estar gozoso, gozosa en el nombre de Jesús. ¿Qué te ha picado? Esa serpiente, ¿en quién se ha convertido? ¿En un hombre? ¿En una mujer? ¿En quién se ha convertido para que te haya picado? ¿Para que te haya envenenado? ¿Para que te haya frenado tu caminar? Mis hermanos, dice la palabra del Señor que la gente fue mordida en el camino. Dios sabe que ibas caminando. Dios sabe que te gusta caminar. Aquí hay gente que le gusta caminar. Amén. Le gusta avanzar, le gusta trabajar. Mis hermanos, pero en este momento no están haciendo sus funciones. No están funcionando como deben de funcionar. Si cada uno funcionara al 100%, mis hermanos, si esta iglesia es bendecida, si esta iglesia está hermosa físicamente, ¿cómo estaría, mis hermanos, si todos trabajaran al 100%, aún más de lo que han estado trabajando? Dios ha visto, mis hermanos. Hay gente aquí, hermanos, que ha trabajado. Hay gente que le gusta trabajar. Hay gente, mis hermanos, que algo les pasó. En el nombre de Cristo Jesús, tienes que decirle a Dios, sáname. Sáname en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo sé que la serpiente me ha mordido. He quitado portillos. Por error. Amén. Por error he quitado portillos. He dejado de creer. He dejado de ir al lugar a donde siempre iba a orar. Tú tenías o tienes un lugar específico ahí en casa, a donde ibas, leías la Biblia. A lo mejor te ibas debajo del árbol, allá a la orilla del río, ahí en tu casa. Yo no sé dónde lo hacías,
pero ya hay tiempo que no visitas ese lugar. Y el Señor te dice, ¿por qué? ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué no has ido a ese lugar? ¿Por qué no sigues trabajando? El Señor dice, tienes que mirar a la serpiente que da vida, a la serpiente creada por Dios. Dios dice, con el mismo veneno, el mismo ente con el que te envenenaste, dice, con ese yo te voy a dar vida. Con ese mismo, precisamente en la situación a donde te contaminaste, dice el Señor, yo ahí mismo te voy a dar vida. Ahí mismo tienes que servir, en mi casa, en mi iglesia, no en otro lado. Dice, tienes que servirme allí, tienes que mirar, tienes que ver, tienes que esforzarte, tienes que animarte en el nombre de Jesús. El Señor en esta hora precisamente nos ha enviado a animarte. Amén. Animar tu vida, a fortalecerte, a levantar tus manos. El Señor dice en esta hora, yo levanto tus manos. Amén. Esas manos de trabajo, esas manos que simbolizan el trabajo, esos pies que iban, dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Y volverán con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí hay gente, hermanos, que le hablaba a medio mundo. Por aquí le empezaban a contar su vida, de cualquier cosa te empezaban a contar su vida, y lo único que les decías es, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te lo doy, en el nombre de Cristo. Busca a Dios, ora a Dios, Él te va a ayudar, Él te va a sanar. Mis hermanos, hay gente aquí, hermanos, que está enferma, y el Señor dice, yo los quiero sanar, yo los quiero perdonar, amén, yo los quiero limpiar en el nombre de Jesús. Cuando eso pasa, mis hermanos, cuando por error quitamos portillos, es cuando se empieza a contaminar, se empieza a enfermar. Hermanos, el hijo se va a las drogas. Los hijos, hermanos, empiezan a no querer nada de Dios porque la serpiente ya entró en esa casa. Ya se está entronando ahí, en ese hogar. El Señor dice, hoy tienes que mirar a la serpiente de bronce, a la serpiente ardiente, que es Jesucristo, mis hermanos. Amén. Tienes que fortalecerte en el nombre de Jesús. Tienes que fortalecerte en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos. Los ministerios deben de estar completos. Amén. Los ministerios tienen que estar completos, mis hermanos. Yo puedo trabajar, amén, en la obra de Dios, pero probablemente puedo estar contaminado también con la serpiente. Y mi trabajo tiene que estar pleno, tiene que estar completo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, tienes que estar completo. El Señor te quiere al 100, trabajando, desarrollando. Hermanos, hay gente aquí, hermanos, que animaba a otros. Amén. Hay gente aquí que animaba a otros, que oraba por ellos, que les daba una palabra, y hace años, hace tiempo que ya no lo hacen. Hay gente que trabajaba. Hay gente que para cualquier cosa decía, yo mero, es que hay que poner aquí flores. Yo merito, yo las traigo. Y hoy no pasa nada ya. Ya no sucede nada. ¿Qué te hizo el Señor? ¿Qué te hizo Dios, mis hermanos? En esta hora, el Señor te quiere levantar. El Señor, mis hermanos, está dispuesto a levantarte. ¿Tú estás dispuesto? En esta hora, te invito a reflexionar en el nombre de Cristo Jesús. Como quieras platicar con Dios, tú sabes que Dios te escucha. Platica con Dios en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Dile, Señor, esa palabra yo creo que ha sido para mí.
En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora yo levanto mis manos. En el nombre de Cristo, Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego por esas manos, Padre. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor Dios bendito de la gloria, que estés fortaleciendo, Señor, esas manos cansadas, esas rodillas, oh Dios bendito de la gloria, esas manos caídas en el nombre de Jesús, Padre. Señor mi Dios, esas rodillas cansadas, Padre, ese ánimo, Señor Dios Todopoderoso de la gloria, porque Señor hay gente, Señor mi Dios, que la serpiente les ha mordido, los ha infectado, los ha desanimado, los ha enfermado. Señor Dios Todopoderoso, han visto cosas, han oído, lo que sea, Señor Dios Todopoderoso de la gloria, Padre, pero en esta hora, Señor, mi Dios bendito, estamos delante de tu presencia, diciendo, Señor, perdónanos, porque hemos pecado, Señor, mi Dios, con el hombre, y hemos pecado contra ti, Señor Dios Todopoderoso de la gloria. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Bálsamo para el Alma. Recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y Spotify. Nos encuentras como Bálsamo para el Alma. También míranos en YouTube. Estamos como Bálsamo para el Alma. Te esperamos en la próxima emisión.